Hemos estado viendo algunas de las leyes que Dios les ha dado a los judíos después de los 10 mandamientos. Algunas de esas leyes, de hecho, son una elaboración más extensa, un poco más amplia, de algunos de los mandamientos que ya les dio, como vamos a ver hoy. Algunas de estas leyes son de sentido muy común, son simplemente usar el sentido común. El hombre tiene sentido común, debe usar el sentido común. Y Dios no es un Dios complicado en realidad. Dios es un Dios sencillo. Digo, tan sencillo y humilde es Dios que cuando decidió venir a presentarse delante del hombre, no vino como un gran rey, no vino como una ovni, no vino como un ser extraterrestre hablando en un idioma que no se le entendía, ¿verdad? Vino como un humilde carpintero de Nazaret y hablaba la lengua del tiempo de aquellos que existían cuando él vino. Vino y era una persona humilde, una persona pobre. En alguna ocasión dijo que las zorras tenían madrigueras y las aves tenían nidos, pero que el Hijo del Hombre, que era él mismo, no tenía ni dónde descansar la cabeza, ¿verdad? Dejó su reino en el cielo, dejó todo lo que tenía en el cielo para venir a alcanzarnos a nosotros, ¿verdad? Que somos meros hombres y mujeres, seres humanos. Entonces es un Dios muy humilde y es un Dios que no es nada complejo. Los que lo hacemos complejo somos nosotros, ¿sí? Porque siempre estamos tratando, el ser humano siempre está tratando de ver hasta dónde puede llegar sin caerse al precipicio. Y cuando se acerca mucho, inclusive se vuelve hacia el cielo y dice: Señor, si me caigo, ¿me vas a levantar? ¿Me vas a sostener? Ahí eso se llama tentar a Dios, ¿sí? Eso se llama tentar a Dios y debemos de tener mucho cuidado, porque sí, el Señor está ahí para nosotros, el Señor está ahí para ayudarnos, el Señor está ahí para sostenernos, pero cuando nos metemos en situaciones difíciles por nuestra propia imprudencia, el Señor a menudo va a dejar que pasemos por las consecuencias de esas imprudencias, porque quiere a través de ello purificarnos, quiere a través de ello protegernos, a veces quiere a través de ello corregirnos, quiere a través de ello ponernos en el camino que debemos estar. La ley entonces no es nada complejo. Eran muchas leyes, pero no es nada complejo. Sí, algunas cosas sí estaban así medio raras y las leemos hoy, eso no me parece que esté muy bien. Pero recuerden, tenemos que leer las cosas que leemos en el contexto del tiempo en el que se escribió, a quién se escribió, qué clase de sociedad era la que estaba en ese tiempo, en la que vivía la gente, y tenemos que aplicarla en ese contexto. No podemos aplicarla, por ejemplo, como los musulmanes aplican la ley de la espada, ¿no? En el que ahora en este tiempo andan cortando cabezas a todo el que no crea en Allah. Sí, el Señor Jesucristo, Dios no nos dejó ese tipo de leyes así, como dicen, abiertas para que las cumpliéramos todas a través de todos los tiempos. Cosas fueron cambiando. Dios no cambió, sus estándares de santidad, de perfección y de justicia no han cambiado. Pero ciertas cosas cambiaron con la venida de Jesucristo, y con la venida de Jesucristo pudimos entender más claramente lo que es el espíritu de la ley y no la letra de la ley. Porque la letra de la ley está diseñada para matar, pero el espíritu de la ley está diseñado para dar vida. Entonces, cuando los judíos recibieron la ley, la recibieron bien, querían cumplirla, pero nos damos cuenta que nunca pudieron cumplirla al 100%, porque está diseñada también para ser tan pesada llevarla toda, que finalmente iba a ser lo que Pablo llama en el libro de Gálatas nuestro ayo, nuestro maestro, que nos iba a llevar a Cristo, que nos iba a hacer sentir lo grande de la santidad y justicia de Dios, que nos iba a ayudar a llegar a la conclusión de que nunca íbamos a poder por nosotros mismos dar el ancho en cuanto a esa justicia y santidad. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a la gracia de Dios. Entonces, cuando leemos las cosas que vamos a leer en la ley aquí, tenemos que leerlas con eso en mente, ¿ok? Tenemos que leerlas con eso en mente, porque a veces hay gente que toma la ley y ya ves, esto es lo que se tiene que hacer, ya ves, esto es lo que tiene que hacer esta situación. Muchas de las leyes que Dios les dio a los judíos eran cosas que ellos podían hacer para solucionar los problemas que iban a tener y las diferentes cosas que iban a enfrentar, pero no estaba diciendo tienen que hacerlo. Hablamos acerca de el hijo desobediente, ¿verdad? No el corrido, sino
dijo, que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cómo si era desobediente, glotón, borracho, los papás tenían que llevarlo a la puerta de la ciudad y hablar a los ancianos, y los ancianos tenían que juzgarlo, y si lo encontraban que era lo que los padres decían, tenían que matar, ¿verdad? Pelear. Pero no era lo que los padres tenían que hacer, era una opción que tenían para hacer. Dudo que muchos padres lo hayan hecho, ¿verdad? Porque todos somos padres, y ¿cuántos de nosotros haríamos eso con nuestros hijos? Quizás algunos secretamente sí, pero no hay mucha gente que yo creo que haría eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver, y tenemos que verlo a la luz de eso y en el contexto que se está presentando. Entonces ahí en el capítulo 21, la semana pasada nos quedamos en el versículo 25, vamos a seguir hoy con el 26. Y el encabezado que tiene mi Biblia dice leyes para amos y dueños. Y de nuevo, no quiero volver a explicar, pero hablamos acerca de la esclavitud, hablamos acerca de los siervos, hablamos acerca de los que tenían esclavos, por qué los tenían, por qué la gente se hacía esclavos, etc. Entonces, lo que vamos a leer aquí está en el contexto de eso que ya vimos. Dice en el versículo 26, si alguno hiere a su esclavo o a su esclava en el ojo y se lo daña, por causa de su ojo le dará la libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, por causa del diente le dará la libertad. Recuérdense, los esclavos eran aquellas personas que habían caído en la suma pobreza, que no tenían para sostenerse ellos y sus familias, se iban y se vendían como esclavos a un hermano hebreo. El hermano hebreo los mantenía en su casa, les daba de comer, les daba de vestir, les daba albergue, les daba trabajo también para que hicieran, pero al fin de 7 años de estar sirviéndole, tenía que dejarlos libres, pero tenía que dejarlos libres con el salario de los 7 años que habían estado trabajando para él. No los dejaba ir con las manos vacías. El Señor les mandó que les dieran, que fueran generosos con ellos cuando los dejaran ir. Entonces, dentro del contexto de ese que estamos hablando aquí, y si un amo por enojarse es muy enojón, es muy arrebatado así, ¿verdad? Es así muy, ándale, violento, sí, y se enojaba y le sacaba un ojo, le dañaba un ojo a uno de sus siervos o le rompía un diente, tenía inmediatamente que dejarlo en libertad y no podía seguir siendo su siervo y tenía que darle lo que le debía hasta el momento en el que sucedió. Entonces, de esa es la esclavitud que estamos hablando. Damos tantas gracias a Dios que ahora en nuestros tiempos primeramente no hay esclavitud. Y la única esclavitud a la que el hombre se somete, déjenme retroceder, no hay esclavitud en donde nosotros vivimos, hay esclavitud en otros lugares todavía, claro que sí, pero donde nosotros vivimos no hay esclavitud, y la única esclavitud a la que el hombre se somete, pero se somete por su propia voluntad, es a la esclavitud al pecado, ¿sí? Hay mucha gente que es esclava del pecado, diferentes tipos de pecados, pero está esclavizada al pecado, no se puede liberar del pecado. Algunas quieren liberarse del pecado, quieren hacerlo por sí mismos, que buscan programas en los que les puedan ayudar a liberarse, leen libros, etc. Pero no pueden librarse del pecado. El único que puede librarnos del pecado es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él tiene las llaves para el pecado, y las llaves para el pecado es su sangre preciosa que fue derramada en la cruz para que todo aquel que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado pueda ser cubierto por esa sangre y pueda ser liberado de su pecado. Y a propósito, la sangre de Cristo es para lo único que sirve, ¿ok? Para librar al hombre de pecado. Sí, hay mucha gente que habla de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo sobre esto, y la sangre de Cristo sobre aquello, y la sangre de Cristo sobre mi casa, y la sangre de Cristo sobre mi trabajo, y la sangre de Cristo sobre mi perrito, para que no se lo vayan a... No, la sangre de Cristo se derramó para lavar, limpiar el pecado de la humanidad. Esa es la razón por la que se derramó. Y eso es por lo que debemos nosotros ir a la sangre de Cristo para ser lavados de nuestro pecado. En el versículo 28 nos sigue diciendo ahí, si un buey cornea a algún hombre o mujer y él o ella muere por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Noten ustedes, una persona compra un buey, un animal, ¿verdad? Y este buey va y
anda suelto en el campo y cornea a una persona. Sí, cuando se dan cuenta de que este güey es lo que está haciendo, es lo que hizo, se tiene que apedrear al güey, se tiene que morir el güey para que no vuelva a hacer lo mismo con otra persona, pero el dueño queda absuelto. En otras palabras, el dueño no es responsable de lo que el animal hace. Pero, versículo 29, si desde tiempo atrás el güey acostumbraba a cornear y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el güey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, noten, también morirá. ¿Por qué? Porque el hombre sabía lo que el güey acostumbraba a hacer, sabía la costumbre que tenía, sabía que tenía esa tendencia y no lo sujetó, no lo mantuvo lejos de la gente o estuvo con él cuando andaba afuera, ¿verdad? Es como si alguien tiene, por ejemplo, un pitbull y sabe que el perro es bravo, ¿sí? Y lo trae en la calle, pero lo trae sin collares, sin correas, sin nada. Y el pitbull se va sobre alguien, ¿sí? Y lo muerde, ¿ok? Y este camarada sabía que el perro tenía esa tendencia. El camarada es responsable de lo que su animal hace y debe de enfrentar las consecuencias de lo que su animal hizo. Ahora, si él acaba de comprar este animal, se lo lleva a su casa, lo baja de su carro, lo suelta en su patio y el perro se le escabulle, él no lo conoce, no conoce su comportamiento y va y muerde a alguien. Entonces, de acuerdo a la ley de Dios, esa persona, porque no sabía las tendencias que el perro tenía, no era responsable. Pero noten que dije de acuerdo a la ley de Dios, porque eso era para ese tiempo, eso era para los judíos. Nosotros vivimos en Estados Unidos y no vivimos en una teocracia, vivimos en una república en donde hay gente que nos representa en el gobierno y ellos deciden y votan por las leyes que deben obedecerse en los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos bajo la ley civil de Estados Unidos. Y mientras esa ley civil no quebrante ninguna de las leyes de Dios, principalmente de los 10 mandamientos y de las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, tenemos que, como ciudadanos de este país y ciudadanos del mundo, por así decirlo, obedecer esas leyes. Noten el versículo 30. Si como pena se le impone pagar rescate por su persona, tendrá que pagar el rescate que se le imponga. En otras palabras, ok, tu animal corrió a esta persona y la mató. Ok, tenemos una opción, o te matamos, lo matamos a él y te matamos a ti, o puedes pagar una multa. Okay. Entonces ya los familiares de la persona muerta y la persona responsable de este animal se ponen de acuerdo, van con los jueces, dicen, pues es que fue un accidente, se le fue o qué sé yo, entonces no queremos que sea castigado tan severamente, vamos a cobrar una multa, que pague funeral, que etcétera, etcétera, y así se arreglaba la situación. Versículo 31 dice, la misma pena se le impondrá si el güey cornea a un muchacho o una muchacha. En otras palabras, no importa la edad que tenga la persona, no importa si es un viejito, o no importa si es joven, no importa si es niño, de todas maneras la pena es la misma. Versículo 30 dice, pero si el güey cornea a un esclavo o una esclava, entonces el dueño pagará 30 monedas de plata y el güey será apedreado. De nuevo, esclavo y esclava, estamos hablando de siervos y siervas contratadas en el contexto de lo que ya hablamos acerca de ello. Y lo que esto nos dice es que aquel que era contratado como siervo, que se consideraba esclavo, de todas maneras en la ley judía era considerada primero que todo ser humano. Y el derramamiento de su sangre demandaba que la sangre de alguien, de la persona o del animal que lo había hecho morir, fuera derramada también. Y esto también, a propósito, es el precio que se pagaba por redimir a un esclavo. Vamos a suponer que mi esposo, no mi esposo, pero el esposo de una hermana se vende como esclavo porque no puede sostener a sus hijos y de repente la hermana recibe una herencia, ¿sí? Entonces no se tiene que esperar a que los 7 años se cumplan, ella puede ir y puede redimirlo por 30 monedas de plata y el esposo puede volver a la casa inmediatamente, ¿sí? Y a propósito también, ¿recuerda cuánto se le dio a Judas por entregar a Jesucristo? 30 monedas de plata. De hecho, en Mateo capítulo 26, los versículos 14 y 15 dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo,
¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos, no, Judas no fue el que lo pidió a la cantidad, ellos, los sacerdotes, le asignaron 30 piezas de plata. Y creo que esto nos deja ver muy claramente el gran desdén que los sacerdotes y fariseos sentían hacia Jesús. Porque lo miraban como un don nadie. Lo miraban como si no fuera nada, como un esclavo, como un siervo, ¿verdad? Cosa que Él mismo nos dice que era. No necesitamos a los fariseos y a los sacerdotes para decirnos que era simplemente un siervo, porque Él mismo nos dijo que el Hijo del Hombre había venido no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y ser el rescate por muchos. Entonces no estaban ellos de alguna manera ofendiendo a Cristo porque ofrecieron 30 piezas de plata por Él, que era el pago, que era el precio de un esclavo. Simplemente estaban confirmando lo que Cristo había dicho que había venido a hacer. Estaba confirmando lo que Él ya había identificado como su propósito al venir, que era servir a los demás, que a propósito ese debe ser también nuestro sentimiento, debe ser también nuestro corazón. Versículo 33 dice, si alguien abre un pozo, cava una cisterna y no la tapa, y ahí se cae un buey o un asno, y que cavó la cisterna, indemnizará al dueño del animal por el daño causado, pero podrá quedarse con el animal muerto. Había muchas razones por las que cavaban pozos. Una era para buscar agua, pero luego si no encontraban agua y dejaban el pozo abierto y no lo cubrían o no ponían una advertencia de que había un peligro ahí, si el animal de alguna otra persona caía ahí y se moría, esa persona que había cavado el pozo tenía que pagar por ese animal y él se podía quedar con él. Entonces vamos a suponer que mi vecino cava un pozo para buscar agua, no encuentra agua, queda el pozo abierto, yo ando arreando a mis chivas, una de mis chivas cae de cabeza, se muere. Lo siento mucho, vecino, no tapaste, no le pusiste un aviso ahí de peligro, se murió mi chiva, me tienes que pagar y tú vas a comer birria por el próximo mes, ¿verdad? Tú vas a aprovecharla. Sí, no sé, se la podían comer, podían repartirla entre los vecinos. Acuérdense, no había refrigeradores, no había nada de eso, que podían quizás secar la carne y hacer machaca de chivo. No sé si eso haya, pero podían hacerlo, ¿no? Versículo 35 sigue diciendo, si el buey de alguien hiere al buey de su prójimo y lo mata, se venderá el buey vivo y los dueños se repartirán el dinero de la venta y también se repartirán al buey muerto. Entonces, ¿qué pasa? Mi güey mata al... No lo puedo decir así, ¿verdad? Mi güey mata al güey que le pertenece a mi vecino, ¿verdad? Entonces yo soy responsable por ello. Sí, yo soy responsable por ello. Entonces yo tengo que vender mi güey, ¿sí? Y luego de lo que yo gano con la venta le tengo que dar la mitad a mi vecino. Pero el güey que murió porque se cayó por lo que le pasó, entonces lo partimos y no lo repartimos también. Entonces es justo, ¿no creen? Es justo lo que Dios está haciendo aquí. Y debemos recordar, es una sociedad agraria, por eso hablamos de animales y de toda esa cosa. Versículo 36 dice, pero si desde tiempo atrás se sabía que el buey acostumbraba a cornear y su dueño no lo mantenía sujeto, entonces repondrá el buey muerto con un buey vivo, pero podrá quedarse con el buey muerto. En otras palabras, si yo sabía que mi güey hacía eso y va y cornea al güey que le pertenece a mi vecino, ¿verdad? Entonces yo me puedo quedar con el muerto, pero yo tengo que reponerle el güey que mi güey mató. Y de nuevo, por no haber tomado las medidas de precaución necesarias, el dueño del buey corneador se quedaba con el animal muerto y el dueño del corneado se quedaba con el animal vivo. Entonces podemos ver muchas de estas cosas que son así muy como que tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios con sentido, ¿sí? No es difícil de comprender, no es difícil de entenderlo. En el capítulo 22 ahora, en el encabezado que yo tengo en mi Biblia es leyes para la restitución. Noten el versículo 1, si alguien roba, escuchen eso, roba un buey o una oveja y lo degüella o lo vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá
4 ovejas. ¿Sí? Entonces, si alguien se roba algo, está robando, está robándose la propiedad de otra persona, y lo agarran y mata a estos animales, los vende, abre su propia carnicería y los vende. Si lo sorprenden y lo agarran, tienen que devolver 5 bueyes o tienen que devolver 4 ovejas. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, eso fue lo que dijo Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a su casa? ¿Se acuerdan cómo el Señor dijo, cómo Zaqueo dijo que si le había robado algo a alguien, le iba a devolver ¿cuánto? 4 veces lo que le había robado. Eso es lo que la ley demandaba. ¿Se acuerdan también en la historia de David y Natán, cuando Natán va y lo confronta con el adulterio que cometió con Betsabé? Sí, le habló acerca de este hombre que se había robado la corderita de su prójimo y que era la única que tenía, ¿verdad? Y David le dijo, traigan a ese hombre, lo vamos a hacer que pague 4 tantos por el crimen que ha cometido, ¿verdad? Y luego Natán le dice, David, eres tú. Y David dijo, ay, amá, ¿verdad? Porque sabía que Dios había mandado a Natán. Lo glorioso de la historia esa, ¿saben cuál es? Que en cuanto Natán le dijo, eres tú, inmediatamente también le dice, pero Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Y sabemos, por lo que leemos en Salmo 51 y en el Salmo 32, sabemos que David tenía un corazón que era tan sensible al Señor que cuando pecaba inmediatamente sabía que tenía que arrepentirse de ese pecado. Inclusive cuando no era nada muy malo. ¿Se acuerdan cuando Saúl andaba correteando y Saúl fue y se metió en una cueva para taparse los pies? Dice las Escrituras, que quería decir, fue al baño. ¿Okay? Y cuando estaba ahí él sentado con los pies tapados, David le cortó un trozo a su vestido, ¿sí? Para que Saúl se diera cuenta que lo tenía en sus manos, pero decidió no portarse como Saúl se estaba comportando con él, sino que iba a mostrarle misericordia. ¿Se acuerdan cómo se entristeció el corazón de David? Porque tuvo la osadía de tocar al ungido del Señor. Era una persona muy sensible al Señor. Y cuando hacía algo malo, aunque no fuera tan malo como lo que les estoy diciendo, sentía en su corazón el pecado. Y lo que hacía en lugar de alejarse de Dios era que iba con un corazón contrito y humillado delante de Él y se confesaba. Y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que todos aquí pudiéramos tener ese corazón tan sensible cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo con lo que ofendemos a Dios. Y que en lugar de huir de Él, corramos a Él, a postrarnos delante de Él y a pedir perdón. Entonces aquí el que roba tiene que devolver 5 veces lo que se robó si son bueyes, 4 veces lo que se robó si eran ovejas. Y de nuevo, este es uno de esos mandamientos que ya había dado el Señor en Éxodo 20, capítulo 15, en donde simplemente dice, Éxodo 20, versículo 15, en donde simplemente dice, no robarás. Y aquí Él está exponiendo, está hablando un poco más de lo que se debe hacer si se roba, ¿verdad? Versículo 2 dice, si un ladrón es pillado, que quiere decir sorprendido, forzando una casa y es herido y muere, no se culpará de su muerte al que lo haya herido. ¿Cuántos creen que eso es lógico y justo? Es lógico y justo, ¿verdad? Ustedes están en su casa, escuchan que alguien se quiere meter, de hecho lo ven abrir la puerta, sacan su escopeta, se muere. Se estaba metiendo a mi casa, tenía que defender a mi familia, tenía que defender mi propiedad, ¿verdad? ¿Saben lo curioso? Que en nuestros días hay ladrones que se han metido a casas, que los propietarios de la casa los han herido y confiesan que se me iban a meter a robar. Los meten a la casa por robar, pero luego los ladrones demandan a los propietarios de la casa por haberlos herido. ¿Sí? Y yo pensé, voy a decir eso y nadie me va a creer.
Pero es cierto. Déjenme leerles esto. Aquí está. Es un ladrón que fue convicto de meterse a una casa y luego demanda al dueño de la casa por haberle disparado. Dice, un ladrón de Indiana está demandando a un dueño de una casa que le disparó y lo hirió cuando éste estaba tratando de escapar. Se llama David Bailey, ¿ok? Así es que si conocen a algún David Bailey, esta es la foto del camarada, ¿ok? Voy a poner en la pantalla, pero decidí que mejor no está muy feo. David Bailey se metió a la casa de David McLaughlin en abril del 2014. ¿Sí? Cuando el dueño de la casa lo miró, tomó su pistola y le disparó a Bailey, que estaba tratando de huir. Una de las balas le pegó en el brazo izquierdo mientras iba corriendo por un callejón, de acuerdo al periódico The Star Press. Pero aquí está lo curioso. Bailey se declaró culpable de robo y fue sentenciado a arraigo domiciliario. Sin embargo, un jurado por separado encontró que el dueño de la casa era culpable de negligencia criminal por haberle disparado a Bailey durante el atentado que hizo Bailey de meterse en su casa. El dueño de la casa fue sentenciado a 60 días en la cárcel. El ladrón se le dio arraigo domiciliario, en otras palabras, ok, te trataste de meter a la casa de este fulano, te vamos a castigar y te vamos a mandar a tu casa y te vas a tener que quedar ahí. Pero el dueño de la casa lo metieron a la cárcel por 60 días. Digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Se fijan hasta dónde ha llegado el hombre? ¿Se fijan hasta dónde ha llegado la situación? ¿Quieren otro? Ok. Este camarada, al dueño de la casa, están subiendo y subiendo sus pagos por todos los abogados que ha tenido que pagar para defenderse de una demanda. ¿Ok? ¿Y saben quién le está demandando? Alguien que se metió a su casa, que le disparó, lo hirió y ahora quiere que el dueño de la casa le pague por haberlo herido. ¿Ok? ¿Y saben cuál es su excusa? Andaba borracho y me metí a la casa equivocada. Y ahora quiere que el dueño de la casa le pague por haberle disparado y por haberlo herido. Una más. Este está. Ok, escuchen esto, ¿ok? Este camarada, se apellida Jimmy, era sospechoso de un asesinato y la policía lo andaba persiguiendo. ¿Okay? Cuando la policía anda persiguiendo criminales, a veces tiran clavos y cosas en la calle para ponchar las llantas, ¿verdad? Pues tiraron clavos y poncharon las llantas y el camarada se baja del carro y corre y se mete en una casa que estaba enfrente donde se ponchó la llanta. Está una pareja recién casada en la casa y los amaga con una pistola, ¿sí? Y les dice que no llamen a la policía, ¿okay? Que si llaman a la policía los va a matar, obviamente. Pues no hacen nada, se quedan ahí todos asustados. El camarada quiere comer, le dan una deliciosa comida de chetos y Dr. Pepper, ¿verdad? Y luego se sientan a ver la televisión. ¿Okay? Él y los rehenes que tiene ahí se sientan a ver la televisión. ¿Okay? Yo creo que los chitos le cayeron de peso y el camarada se queda dormido. Cuando el camarada se queda dormido, ¿ellos qué hacen? Llaman a la policía. Y viene la policía y lo sorprende y en que lo agarraban, lo hirieron de un balazo y se lo llevaron preso. Después de que ya sucedió todo esto, la pareja decide que lo van a demandar, ¿verdad? Por el miedo que les causó, por los daños que sufrieron psicológicos, etcétera, etcétera, y lo demandan por $75,000. ¿Okay? Los van a ver, quién sabe. Pero no pierdan la esperanza porque a lo mejor sí los ven. ¿Saben por qué? Porque Timmy, que así se apellida,
decidió que él los iba a demandar a ellos por $235,000. ¿Y saben por qué los va a demandar? Porque rompieron su promesa de que no le iban a dar a la policía. Okay. Ellos hicieron un contrato verbal conmigo, les está diciendo a la corte, de que no iban a llamar a la policía. Y como rompieron ese contrato verbal que tenían conmigo, los voy a demandar por $235,000. Así es que a lo mejor la pareja sí recibe los $75,000 después de que ellos le paguen los $335,000 que quieren. Versículo 2. Si un ladrón es pillado forzando una casa y es herido y muere, no se culpará de muerte al que lo haya herido. Punto. Esa es la ley de Dios. Pero el hombre, yo no sé, estas personas se supone que son gente inteligente. Se supone que son gente que estudian leyes, se supone que son gente que tienen años de escuela. Se supone que son gente que pagaron buen dinero para ser abogados ahora. Pero hasta ahí, esas ridiculeces ha llegado a nuestra sociedad. Versículo 3 del capítulo 22 sigue diciendo: si el robo ocurre durante el día, el que mate al ladrón será culpable de homicidio. Tiene sentido, ¿verdad? Yo te estoy viendo, yo sé que no traes armas, yo sé que no me estás amenazando con nada, puedo ahorita correr, cerrar la puerta y hablar a la policía, lo que sea, pero decido que, digo, obviamente, ¿no? Es demasiado, ¿no? Pero si el ladrón es sorprendido, si el ladrón lo agarran, sigue diciendo ahí, el ladrón deberá devolver todo lo que haya robado, y si no tiene con qué pagar, será vendido por lo que haya robado. Si es hallado con el animal robado en la mano, aún vivo, sea un buey, un asno, una oveja, deberá pagar el doble de lo robado. Si alguien lleva su ganado a pacer en un campo o un viñedo ajeno, deberá indemnizar al dueño con lo mejor de su propio campo y su propio viñedo. ¿Sí? En otras palabras, este camarada va caminando por el campo, lleva sus ovejas y mira un pastizal que no es de él. Y dice: miren qué bonito pastizal. No hay nadie. Meto a mis ovejas que coman y luego las saco y me las llevo. Si es sorprendido, tiene también el que darle lo mejor de su pastizal a la persona que lo vendió. Es como si ustedes llevan su perrito, lo van caminando, ¿verdad? Y luego miran que el vecino tiene un plato de comida ahí para su perro y dicen: no tengo comida en la casa. Fido, ¿cómo es la comida del perro del vecino? Digo, del perro que le pertenece al vecino, ¿verdad? Y tiene que pagarla de nuevo, ¿verdad? Tiene que pagarla de nuevo. Noten, versículo 6: si alguien prende fuego para quemar espinos y quema un campo con mieses amontonadas o en pie, deberá pagar por lo que se haya quemado. Si alguien pide a su prójimo que le guarde plata o alhajas y este es robado de su casa, si el ladrón es hallado, se le hará pagar el doble. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será llevado ante los jueces para ver si ha metido mano en los bienes de su prójimo. En otras palabras, ustedes me dan a guardar unas alhajas, yo las pongo en mi casa, se mete un ladrón, se las roba. Lo siento mucho, se metieron a mi casa y se robaron. No más me robaron sus alhajas, se robaron las mías también. Pero si ustedes dicen: este pastorcito se mira medio chueco, a mí se me hace que se quedó con ellos, entonces tienen que llevarme delante de los jueces y tienen que hacer una investigación y entonces los jueces van a determinar si en realidad yo me quedé con las cosas o no. En todo caso de posesión dudosa, trátese de un buey, un asno, una oveja, un vestido, cualquier otra cosa perdida. Si alguien dice ser el dueño, el caso será llevado ante los jueces y la parte que los jueces declaren culpable deberá pagar el doble a su prójimo. Entonces, ser juez en Israel llevaba muchísima responsabilidad, no era nada más: ya soy juez. Tenían que ser escogidos con mucho cuidado. Versículo 10 dice: si alguien deja un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un amigo y el animal muere, o es lastimado o robado sin que nadie lo atestigue, el amigo hará un juramento ante el Señor de que no metió mano en los bienes del dueño. Este deberá aceptar el juramento como verdadero y el amigo no pagará nada. En otras palabras, debe haber honra entre el amigo y otro, entre los hermanos judíos.
Y los hermanos judíos tenían que, hasta cierta manera, tener piedad y misericordia del hermano que quizás no tuvo nada que ver. Y cuando el hermano dice, yo no tuve nada que ver, tenían que creerle. Versículo 12 dice, si el animal es robado, el amigo deberá indemnizar al dueño. Si el animal es atacado por una fiera, presentará el animal muerto como testimonio y no pagará ninguna indemnización. Digo, ¿qué culpa tenía él si se mete un lobo, un oso, un león a su patio y se come al animal? Versículo 14, si alguien pide a un amigo que le preste una bestia y ésta es lastimada o muere, deberá pagar por ella si su amigo estaba ausente. Si el dueño estaba presente, no pagará nada. Si la bestia había sido alquilada, el dueño recibirá solo el alquiler como pago. En otras palabras, hey, préstame tu buey para arar mis campos. Ok, llévatelo. El dueño no está presente, se lastima, ¡pum!, eres responsable de ello. Pero si el dueño está ahí y está viendo que la persona está usándolo correctamente, no lo está abusando, está haciendo lo que tiene que hacer y el buey se rompe una pata por el terreno o algo, y el dueño está ahí viendo que este fue el caso, no tiene por qué cobrarle nada al que se lo pidió prestado. Es como si a usted le piden su pick-up prestado y el amigo se lo lleva, ¿sí?, y lo choca. Pues obviamente el amigo es culpable, ¿no es cierto?, el que tiene que pagar por ello. Esperemos que todas las partes tengan aseguranza y así nadie paga por la aseguranza, ¿verdad? Pero vamos a suponer que usted va con él en el carro y él va tranquilo, va bien, y usted está viendo el carro manejando bien y luego alguien llega y ¡pum! ¿Okay? Entonces usted está viendo que todo está bien, que todo está tranquilo, no le puede demandar de él que le pague los daños, tiene que demandar del que le pegó, ¿sí? Y de nuevo, si el dueño estaba presente no pagará nada, y si la bestia había sido alquilada, el dueño recibirá solo el alquiler como pago. Versículo 16 dice, si alguien seduce a una doncella, aún soltera, y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Noten que se usa la palabra seduce. Si la engaña, si le promete el cielo y las estrellas, ¿sí?, si le dice, contigo pan y cebolla, mi amor, ¿verdad?, y la engaña y la seduce y tiene relaciones con ella, debe pagar su dote y tomarla por mujer. Versículo 17 dice, si el padre se niega a entregarla porque sabe la clase de pillo que es, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada por las vírgenes, que era 50 piezas de plata. ¿Okay? Entonces el papá se da cuenta de lo que sucedió con su hija, pero el papá dice, no, este camarada no le veo nada bueno, nunca va a llegar a nada, mi hija va a sufrir más si la caso con él que si se queda soltera. El padre puede negársela al individuo, pero el individuo tiene que pagar la dote, que eran 50 piezas de plata. Versículo 18 dice, no dejarás con vida a ninguna hechicera. No dejarás con vida a ninguna hechicera. En otras palabras, todos los hechiceros, los magos, todo ese tipo de personas, Dios no los iba a permitir entre su pueblo. Tenían que matarlos, tenían que sentenciarlos a muerte. Y hablamos ya de la sentencia de muerte y todo ello. Así es que si quieren escuchar más acerca de ello, pueden ir a ver los estudios anteriores. Pero en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 al 12, dice lo siguiente: que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni nadie que practique, noten, la adivinación, ni sea agorero, ni sea sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Noten, sí, hace muy poco tiempo estaba muy de moda ir con gente que hablaba con los muertos, ¿no es cierto?
Todos hemos visto personalidades en la televisión que hablan con los muertos, que tienen conversaciones con los muertos, que pueden llamar a gente del otro mundo para que nos digan secretos o nos digan quién los mató, nos digan en dónde enterraron el tesoro. Eso Dios lo prohíbe. ¿Sí? La adivinación, ¿sí? Los sortílegos, ¿sí? Todo ello es como ir a ver los horóscopos, ¿verdad? Queremos de alguna manera saber nuestro futuro, queremos de alguna manera saber qué viene más adelante, queremos que alguien nos revele qué va a pasar, si voy a poder tener éxito en este negocio, voy a poder tener éxito en esta relación, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir acerca de mi vida amorosa? ¿Qué me puedes decir acerca de mi futuro financiero? ¿Sí? ¿Me podrás dar tú, hermana Ana, ¿verdad? Los números de la suerte para la lotería, ¿verdad? Voy a abrir la revista de TV Novelas para ver los horóscopos, para ver de qué color me tengo que vestir hoy o mañana, para ver cuál va a ser el número de la suerte. Todas esas cosas, a Dios le repugna y nos deja saber que es precisamente por estos actos que el Señor va a expulsar de la presencia de Israel las naciones a las que van a entrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque todas esas cosas, recuerden, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y aunque hay ciertas leyes, ¿sí?, que han sido, por así decirlo, quitadas de los libros porque tenían que ver con la cultura y con los tiempos en los que se escribieron, hay ciertas leyes que siguen vigentes hasta ahorita. En el versículo 19, noten, cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. ¿Por qué dice el Señor esto? Dice contacto sexual con un animal será condenado a muerte. Digo, pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Y mucha gente hace así la cara, pero ¿cómo? Y todo eso. ¿Saben que eso es lo mismo que se sentía? Eso es lo mismo que la gente sentía cuando se hablaba de la homosexualidad hace 20, 30 años. Y ahora es completamente aceptado. Sí, y ahora con esto de que se está permitiendo el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, ha habido polígamos que están demandando que las cortes reconozcan sus múltiples matrimonios. ¿Sí? Ha habido gente que de hecho está diciendo, ¿qué tiene de malo que un hombre y un joven tengan relaciones sexuales si es con el consentimiento de los dos? Si los homosexuales pueden casarse, entonces ¿por qué no me puedo casar yo con mi mamá para no pagar tantos impuestos? ¿Por qué no puedo casar yo con mi hija? ¿Por qué no se puede casar un hombre con su perro? ¿Me entienden a dónde lleva todo esto? Se abre una puerta ¿en dónde la cerramos? Que cualquier cosa que alguna persona quiera decir que tiene derecho a hacerlo, puede hacer porque ya se lo dimos a los homosexuales. Así nacimos, así nací yo, con tendencias a ser pederasta. Dios así me hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren en Levítico, no van a ponerlo en la pantalla, pero miren en Levítico capítulo 18, versículos 23 al 27. De nuevo les recuerdo, estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice, no te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él. Eso es un acto perverso. No se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. Pero ustedes cumplan con mis estatutos y mis ordenanzas y no cometan, ni ustedes ni los extranjeros que habitan entre ustedes, ninguno de estos actos aberrantes.
porque todas estas perversiones las cometieron los que habitaron esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. En otras palabras, Dios está diciendo, noten, por favor, estos pueblos, estas naciones a las que voy a echar fuera delante de ustedes para que ustedes tomen posesión de sus tierras. La razón por la que lo estoy haciendo no es por nada, es porque por 400 años han estado practicando todas estas cosas y les he dado tiempo y tiempo y tiempo para que se arrepientan, y no se han arrepentido, siguen practicándolas. Así es que ustedes, por favor, tomen nota de ello, aprendan en cabeza ajena y no vayan a caer en la misma situación. Mi mamá usaba mucho ese dicho, me decía, Carlos, aprende en cabeza ajena. Ve lo que les está pasando a tus amigos, ve lo que les está pasando a tus amigas, ve lo que está pasando ahorita en el mundo y aprende, por favor, para que tú no vayas a sufrir las mismas consecuencias. Dios, como buen padre que Él, le está diciendo a su pueblo, no practiquen esas cosas. Y yo creo que nuestro Señor a nosotros también nos llama a separarnos del mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, debemos vivir para Él, debemos de hacer las cosas como Él espera que nosotros las hagamos, como Él nos manda que nosotros las hagamos, y no como el mundo las hace. Sí, en el versículo 20 dice, los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificio a otros dioses, noten, será condenado a muerte. De nuevo, esta es una extensión más de lo que les dijo en Éxodo 20, 3 al 6, en donde les dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. En otras palabras, no deben de ser idólatras. Y si ustedes caen en la idolatría, si ustedes hacen eso, entonces, si alguien presenta sacrificio a otros dioses, será condenado a muerte. Y la razón por la que los condena a muerte es porque no quiere que la persona que se ha entregado a otros dioses vaya a contaminar al resto de la gente, y ellos también vayan tras los otros dioses. Dios estaba imponiendo medidas severas para mantener a su pueblo puro y santo, para mantener a su pueblo dentro de los propósitos que Él tenía para el pueblo de Israel. Y el Señor también quiere mantenernos a nosotros puros y santos, para que cumplamos con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y de hecho, el Señor Jesucristo también nos manda que impongamos medidas severas en nuestra vida, ¿sí? Para que nos cuidemos de no caer en los pecados que el mundo practica. ¿Sí? Y usa la hipérbole, que es el exagerar, ¿verdad? Para que veamos lo grave del pecado. Mateo capítulo 5, los versículos 27 al 30, el Señor Jesucristo hablando, dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Que nos están advirtiendo lo grave que es el pecado delante de Él, aun cuando no se ha cometido físicamente, se está cometiendo en la mente, se está cometiendo en el corazón, y para Él es como si lo hubiéramos cometido. ¿Sí? Versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué está diciendo aquí Dios? ¿Que nos saquemos un ojo, que nos cortemos una mano? No, porque si nos sacamos un ojo, ¿qué nos queda? Otro, igual de pecador que el que nos sacamos. Si nos cortamos una mano, ¿qué nos queda? Otra, que también tiene 5 dedos. ¿Ok? Lo que está diciendo, miren, el pecado es tan grave. ¿Sí? El pecado es algo tan serio que tienen que tomar medidas extremas para no caer en él. Ponerle filtros a la computadora. Sí. Conozco hermanos que tienen filtros en su computadora, que cada vez que van a ir a visitar un sitio que no deben de visitar porque son adictos a la pornografía, etcétera, tienen un hermano a quien se les llama automáticamente por teléfono para que ellos los llamen y, hey, ¿qué andas haciendo? Recibí la llamada. ¿Qué onda? ¿Verdad?
Hay algunos que deben tener la computadora en el lugar más público de la casa, para que todo el mundo en cualquier momento pueda acercarse detrás de usted y ¿qué estás viendo, mi amor? Hay quienes no deben de ver la televisión sin su esposa a un lado. Ay, pastor, pues usted se está acelerando mucho, ¿no cree? Eso está medio... El Señor está diciendo, sáquense un ojo. Yo les estoy diciendo, hagan las cosas a la luz de todo el mundo para que haya alguien ahí que los jale y no los deje meterse en esas cosas. El Señor en el Antiguo Testamento decía, si alguien cae en esto, tienen que sentenciarlo a muerte. Versículo 21 sigue diciendo, no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Noten por favor lo que está diciendo aquí, no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y nosotros tenemos mucho contacto con extranjeros, ¿no es cierto? Y debemos de ser bondadosos con ellos. Debemos de ayudar cuando podemos ayudar. ¿Sí? Ahora estoy hablando de nosotros, no me malentiendan, estoy hablando de nosotros como cristianos. Como cristianos tenemos ese deber. El gobierno civil no tiene ese deber, al menos que se pasen leyes que los obliguen a tener ese deber. ¿Okay? Ellos estaban de nuevo en una teocracia y Dios los estaba mandando a ellos que eso hicieran, y tenían que someterse a la ley de Dios. Nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo, pero el gobierno civil no está obligado a hacerlo, al menos que se pasen leyes que lo obliguen a hacerlo. ¿Okay? Versículo 22 dice, no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo entenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. No se aprovechen de las viudas, no se aprovechen de los huérfanos. Y saben que la palabra que se traduce viuda aquí no es necesariamente una palabra que quiere decir alguien a quien se le haya muerto el marido, sino quiere decir alguien que no tenga marido. Entonces las mamás solteras caen en esta misma categoría. Y saben que nosotros como miembros de la iglesia, especialmente los varones, debemos de siempre estar al pendiente de las mamás solteras y de los niños y de los jóvenes que no tienen padre en su casa. Debemos estar al pendiente de ellas. Esto es algo que el Señor nos manda en su palabra. Esto es algo que todavía es vigente, porque en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 27, que es el Nuevo Testamento, dice que delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Si queremos decir que somos religiosos, la verdadera religión, la religión que es pura, la religión que no tiene mancha, es aquella en la que ayudamos a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Y debemos estar al tanto de ello. Sí, en el Salmo 68 y el versículo 5 dice, Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Nosotros debemos estar como iglesia al tanto de las mamás solteras y de aquellos jóvenes y niños que no tienen padre, especialmente si no tienen padre y madre. Debemos de cuidar de ellos. El versículo 25 al 31 dice, si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo que viva contigo, no te portarás con él como un prestamista ni le cobrarás intereses. Si recibes como prenda el vestido de tu prójimo, deberás devolvérselo al ponerse el sol, te pague o no te pague. Versículo 27, porque ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? Y si él me pide ayuda, yo lo atenderé, porque soy misericordioso. No ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás tu hijo primogénito. Me darás también la primera cría de tu buey y de tu oveja. Podrán quedarse con su madre 7 días, pero al 8º día deberás entregármelas. Ustedes serán hombres consagrados a mí. No comerán la carne de animales destrozados por las fieras salvajes. Esa carne se le echarán a los perros.
Pero acuérdense, primera parte del versículo 31 dice, ustedes serán hombres consagrados a mí. Y eso es lo que nos llama Dios a hacer también hoy en nuestro tiempo. Personas consagradas a Él, entregadas a Él, dadas a su servicio, honrándolo siempre a Él en todo aspecto de nuestra vida, en nuestro matrimonio, como padres de familia, como hijos de familia, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, con nuestro tiempo, nuestro talento. Debemos de estar siempre consagrados a Él. Amén.